pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Las cosas andan. Ya me habían advertido que el que pone los CDs ataca peligrosamente. Presentar un libro como Arcángeles, presentar un libro como Arcángeles, presentar un libro como Arcángeles es medio complicado porque es un libro que no es un libro fácil, por lo menos para mí, ni escribirlo ni contarlo. Primero porque me tomó muchos años estarlo madurando. Es un libro que los primeros trabajos están fechados hace 15 años y me tomó 15 años acabar de armarlo. Y segundo porque no es una novela, es un libro de historia. Yo crecí en una generación en la que la historia era, cuando tenía suerte, un material más o menos aburrido, enumerativo, en el que se trataba de recordar fechas y personajes que no tenían cuerpo, ni forma, ni cara. Me acuerdo muy bien de un pinche maestro que tenía en la prepa, en prepa 1, que nos daba clases de historia de México a una hora, algo así como a las 7 de la mañana, a las 8, era verdaderamente amaneciendo. Y tenía una voz monocorde, decía, y tenía manía por reseñarte las campañas de Morelos, y la recitaba, la 1814 entonces vino, y entonces se iba creando una especie de atmósfera en la cual lograr mantenerse despierto era terrible, pero lo peligroso es que en la prepa donde yo estudiaba éramos bastante vándalos y al que se dormía le picaban el culo para que se despertara con un palo desde la parte de atrás. Entonces este método que recomiendo que se practique en las bellas artes y en la creación cultural, que es el que se duerma que le piquen el culo, era cabrón. Entonces estabas ahí oyendo las 20 campañas de Morelos, al cuate aquel que de veras no le interesaba un carajo, y tú intentando sobrevivir a la tortura del sueño. Luego, años más tarde, leí la historia de que los japoneses en Hong Kong torturaban a los prisioneros ingleses no dejándolos dormir, y yo dije, pues aquí se educó este güey con los japoneses, se educó el maestro de historia mío. Creo que es a partir, por lo menos para mí, de la década de los 60 y sobre todo el movimiento 68, la necesidad de recuperar la historia. Tenía que ver un poco con el tipo de generación que nosotros éramos. Una pregunta, ¿puedo verles las caras? Porque esto está bien para cuando tocas, para no verles las caras, pero cuando hablas y no veo las caras, no sé a quién le estoy hablando y qué estoy diciendo. ¿Se puede? Sí. ¿No más eso? Bueno, se agradece. La generación del 68 tenía una serie de características muy peculiares, que era... estábamos en alguna manera, nuestros equivalentes, nuestras referencias culturales eran las referencias culturales internacionales de toda la revuelta juvenil de la década de los 60. Eran Ho Chi Minh a los gringos, Chin Chin Chin, y el abuelito venerable, la historia de la revolución vietnamita, el mundo agrario y campesino, la revolución cubana, el Che, la canción protesta norteamericana, Pete Seeger, Bob Dylan, y luego Leonard Cohen y John Baez, y todo este mundo de la resistencia a la guerra de Vietnam contracultural creado en los Estados Unidos. Y Woodstock y Santana y Jimi Hendrix, que quemó la bandera y quemó la guitarra, y Jane Fonda, maravillosa y pacifista, y el cine francés, con todo su redescubrimiento del derecho al sexo y a la intimidad, y el cine político italiano, la batalla de Argel, Un ciudadano a prueba de toda sospecha, Mano sobre la ciudad, Salvatore Giuliano, que mostraba la vida política, la lucha política en una tremenda intensidad, y la literatura del boom latinoamericano, Cortázar y Vargas Llosa y Benedetti, y por ende los reflejos de la literatura de la generación perdida norteamericana.